Urbano de Loya, nuestro padre, nos llevó con sus crónicas a recorrer las calles de Puebla, narrando durante más de una década la vida cotidiana y los hechos heroicos de esta ciudad. Ahora, 30 años después, nosotros continuaremos su legado y crearemos con ustedes uno nuevo. Yo soy Luzaida de Loya. Yo soy Guillermo de Loya. Y esto es Puebla de nuestros amores. Y incluso los franciscanos adecuaron el catecismo con códices y nada más lo cambiaban para poder evangelizar a los indios y poderlos llevar a la fe católica, ¿no? Entonces todo se fue adecuando. También eso fue una discusión teológica enorme en su momento. Hoy nos da risa, ¿no? Pero los franciscanos introdujeron el teatro como estrategia pedagógica para cristianizar. Todo se valía. Pero en Europa, los grandes eruditos de la fe dijeron, eso es vulgarizar la fe, no pueden hacer eso. Y hubo intelectuales franciscanos que decían, tenemos que recurrir a estrategias para adaptar. Sí, qué sabiduría de esos franciscanos y qué aventuras han de haber vivido. Sí. Bueno, pero entonces quedamos que había haciendas, tal vez, y por supuesto había conventos, pero ya llegando al tema de la migración, que llega a Chipilo, fue fundada, llegan el 7 de octubre de 1882, según nos cuenta la crónica, ahorita nos corrige si no es cierto, y llegan inmigrantes italianos que vinieron a México porque precisamente se firmó un contrato para traer este tipo de colonos promovido por la Secretaría de Fomento y Colonización, que a mí me llama muchísimo la atención. Eran las necesidades del momento. Exactamente. Para eso se creaba una institución. En uno de los últimos procesos de colonización extranjera a México. Y pues a mí me llama la atención, Manuel González fue un intermedio, un presidente intermedio entre el primer periodo del porfiriato, de Porfirio Díaz, y después que ya llegó en 1884 para quedarse muchos años. Pero bueno, hay que destacar también, Tabo, que independientemente de México, en Italia también se estaba viviendo un proceso peculiar, porque Italia fue hasta 1861, o sea, unos pocos años antes, que se logra unificar el territorio. Eran, me parece, reinos o algo así, y la única referencia en común que tenían era el Imperio Romano. Entonces, es curioso porque también se estaba edificando un país, y no sé si haya tenido que ver esa, a lo mejor, falta de identidad de esos italianos que apenas estaban formando parte de una nación, porque leíamos a Massimo d'Azeglio, que es uno de los arquitectos de la unificación italiana, que decía, bueno, pues ya hicimos Italia, ahora hay que hacer italianos, ¿no? ¿Tuvo eso que ver, que se viniera? ¿Qué hizo que esos primeros italianos? O en italianos, estado de necesidad incluso, ¿no? Claro, ¿qué es lo que como italiano te hacía venir a México a emprender esta aventura? Firmaban un contrato, pero ¿por qué tú te ofrecías? ¿O te llevaban a fuerza? ¿O cómo fue? Aquí hay dos factores que se conjugaron. Por una parte, el estado de necesidad. En Europa, particularmente en la península itálica, ya empezaba a haber un desbordamiento demográfico. Es decir, la cantidad de personas estaba empezando a rebasar el mercado productivo existente en la época, el mercado de trabajo, dirán los economistas hoy, ¿no? Entonces, se necesitaba una válvula de escape. Y la expulsión de migrantes fue una muy buena válvula. Ahora hay que tomar en cuenta además que históricamente del continente europeo, Italia ha sido el mayor expulsor de migrantes de toda Europa, toda la historia. Ahora, por otra parte tenemos un tema de imaginario colectivo. Todavía hasta principios del siglo XX, los europeos siguen viendo a América como zona exótica. No, se creen que... Territorio por conquistar. Sí, totalmente. Colmado de riquezas entre la jungla. Totalmente. Sí. Vamos a aprovecharnos de ellos. Ajá. Y esto también se contribuyó por la arqueología, que empieza a surgir como ciencia, y entonces vienen a la selva maya o a Teotihuacán o a Cholula, y claro, nos imaginamos hoy lo que conocemos, ¿no? Yucatán, Quintana Roo, Cholula de nuestra época. No, en esa época la pirámide de Cholula era tierra, era una montaña. Así es. Cuando llegó la Universidad de las Américas, el principal atractivo era que vinieran a estudiar arqueología. Justamente, ¿no? Para ir descubriendo. Entonces, las fotos que tomaban o las litografías que se hacían en México, particularmente en México, iban a circular a Europa y circulaban en los diarios, en la prensa, en revistas, los medios de comunicación de esa época, el Instagram de entonces, pues contribuía a ratificar esta idea de exotismo.
Y por otra parte, pues los europeos seguían con la idea del mito del dorado, ¿no? Venían a hacer la América Venían para a hacerse enriquecerse, ricos. mejorar su vida. Claro, nomás que cuando lo intentaron, pues vieron que aquí no era jungla. Llegaron a Chipilo y no había muchas cosas que hacer. Pero además desde antes, ¿no? Claro. Pues llegan y se encuentran con un Juárez que les aplica la razón de Estado y les devuelve al monarca con las patas por delante, ¿no? Ah, Bien bueno, frío. Sí, sí. Además, un poco maltratado lo devolvimos. Entonces tenemos estos dos elementos que convergen y como la colonización era algo acostumbrado en América Latina, los gobiernos destinaban presupuestos, los etiquetaban, diríamos hoy, para financiar a publicistas que en distintas plazas de Europa se dedicaran a ir a las zonas de sociabilidad, o sea, a los bares, a los pubs, a los cafés, a las plazas, a repartir volantes, a decir de boca en boca, vender la idea de venir a colonizar. Y aquí hay que aclarar que migrar no es lo mismo que colonizar. Claro. Migrar es tú con tu familia, o tú solo, o tú sola, quieres... Y puede ser por lugar. Estudio, por lo que sea. Puede ser también forzado, y eso es un exilio, un destierro. Si hay una persecución política, una catástrofe natural. La colonización no trae individuos, trae colectivos enteros, no trae una familia, trae montones, porque el objetivo es establecer una población de extranjeros y extranjeras en el territorio nacional. Entonces, pues ahí tienen ustedes, ¿no? En Italia, a finales del siglo XIX, estos publicistas diciendo, no, México es rico, y van a traspasar su mismo estilo de vida, nada más que allá, pero más tranquilo, y se van a hacer ricos. Pero mejor. Claro, y hay un elemento. La mayoría de los que trajeron eran campesinos. Y campesinos en el siglo XIX, en América o en Europa, implica analfabetismo. Entonces, ellos no sabían lo que estaban firmando. Y ello implicó abusos y corrupción, tanto por parte del gobierno mexicano como de las propias compañías. Uno de los socios de Carlos Pacheco Villalobos, que era el titular del Ministerio de Fomento, Colonización e Industria, que era el nombre completo de ese departamento. Tan peculiar. En realidad no trajo campesinos italianos para uno de los contratos. Era más barato ir a Nueva York, reclutar italianos que no sabían nada del trabajo agrícola y traerlos aquí con tal de embolsarse unos centavitos. Y usar prestanombres para lucrar con las tierras. Y eso fue una de las razones de por qué el proyecto de colonización, tal como se pensó en 1881-1882, no fructificó como lo esperaba el gobierno. Oye, Tavo, y ya en el acto formal, digamos, de migrar, de trasladar estos que se estimaba, según los datos que tenía mi padre, alrededor de 3,000 italianos, que no necesariamente estaban destinados a conformar totalmente la población chipileña, sino que estaban destinados a crear 7 comunidades, que eran La Barca, Jalisco, que era Huatusco en Veracruz, que era Barreto en Morelos, Aldena en lo que ahora es la Ciudad de México, Ciudad del Maíz en San Luis Potosí, Mazatepec en Puebla y finalmente Chipilo en Puebla. ¿Cómo era Y Huatusco en Veracruz. Huatusco en Veracruz sí fue la segunda que comentaba. ¿Fueron todas? Sí. Sí, fueron esas 7. ¿Y se logró esa distribución finalmente o acabamos concentrándose? Porque es muy notorio la concentración de italianos en Puebla, en Chipilo. Tú vas a Huatusco y encuentras apellidos salpicados, pero así, formal y materialmente, creo que es una de las más acentuadas. Sí, sí se distribuyeron, tal como se estipulaba en los contratos, pero hubo varios problemas. Por ejemplo, Marcela Martínez Rodríguez, que tiene un libro buenísimo sobre la colonización italiana, habla del caso de San Luis Potosí, que ella estudió más. Entonces, ¿De claro, Ciudad del Maíz? La Ciudad del Maíz. Se establecen ahí y entonces a todo dar, ¿no? Tienes ahí a la gente, pero hay un problema. Eso es la Chichimeca, es desierto. Y entonces Marcela ve que en los archivos hay montones de cartas de los colonos pidiendo infraestructura hidráulica para agua. El gobierno nunca la financió. Y entonces la colonia terminó desintegrándose porque los colonos se fueron para Michoacán, para el norte, para el centro, o se regresaron a Italia o se fueron a Estados Unidos. El caso de la Ciudad de México, esa colonia estaba pensada para ser un campo experimental para los estudiantes de ingeniería agrónoma. La colonia de Aldena. La Aldana, en Ciudad de México, que estaba por Azcapotzalco. Finalmente la mancha urbana la devoró y nunca cumplió ese cometido. La de Morelos también se desapareció.
La de Veracruz y la de Chipilo fueron las que sobrevivieron. ¿Huatusco? La Huatusco. Sí, si te das una vuelta por Huatusco todavía hay vestigios de apellidos italianos. Sí. Pero ese es lo que mantienen ellos como rasgo de identidad, el apellido. Pero no como lo tiene el caso chipileño, la lengua, las tradiciones, las costumbres y los apellidos. Ahora, hay muchos apellidos que uno encuentra, por ejemplo, en Huatusco, y va a los archivos y dice, caray, pero si ese apellido estaba planeado para llegar a la Fernández de Al, o sea, Chipilo. ¿Qué pasó? Que luego intercambiaban o pedían permiso para irse a otra colonia porque aquí no estaban funcionando bien las cosas. Los contratos que firmaron los padres de familia estipulaban que no podían moverse de la colonia hasta que no hubieran saldado la deuda con el gobierno federal por las tierras que adquirieron. Tierras que fueron cobradas incluso al doble o al triple de lo que se supone que les iban a cobrar a los colonos. E incluso en el proyecto original, todos los enseres para las labores agrícolas no les iban a ser cobrados. Y al final también les fueron sumados a la cuenta. Imagínate. Y había un propósito que era la transferencia, lo que hoy llamaríamos transferencia tecnológica, ¿no? Es decir, que estos campesinos trajeran sus propios enseres para enseñar a los indígenas de las poblaciones circunvecinas cómo hacer mejor el trabajo, ¿no? En fin. Oye, Tavo, y digo, voy a adelantarme un poquito, pero creo que es importante por esto último que dices. Finalmente a Chipilo se le acaba identificando como una comunidad, digamos, de producción de productos lácteos, o sea, de gran desmantequillas y embutidos y demás. Imagínate, o sea, después de ese largo viaje, que pues tuvo que ser un viaje también extenuante, desde llegando a Veracruz, tren Orizaba, finalmente llegando un 7 de octubre de 1882 con un aproximado de 432 personas a Chipilo. Se volvieron famosos, pero se le decía la colonia Fernández Leal.